veces más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy, ahora sí vamos a empezar de lleno con lo que son los temas de estadística. Ya no vamos a ver con tantas introducciones, que es información, datos, interpretar los datos, recopilar información, ya, eso ya quedó en el pasado, ya vamos directo con estadística. Y este es el primer dato, medidas de tendencia central. Entonces, nosotros habíamos visto que el estudio de la estadística se enfoca en los datos, en un conjunto de datos que comparte una característica en común. Aquí tenemos este conjunto, edad en años que tienen las personas que juegan videojuegos. Bueno, nada más algo extra, seguramente en todos estos videotutoriales, si es que los han seguido, han visto videojuegos y se han de preguntar, ¿por qué videojuegos? Es que para que los videotutoriales sean más interesantes, como que trato de meter temas que les gusten más a las personas. Si ven mis primeros videotutoriales, de qué es un número, cuáles son los números y cosas así, como era dirigido para niños pequeños, pues hablaba más de dulces, chocolates, bombones, paletas, caramelos, cosas así. Pero ahorita, bueno, para aquellos que me han seguido los videotutoriales, pues obviamente van creciendo, entonces los intereses cambian. Y ahorita pues están más enfocados en lo que son los videojuegos, los deportes, la música, el cine, películas, todo eso. Entonces por esa razón ahorita estoy mencionando videojuegos. Entonces, bueno, después de esta información, aquí tenemos este conjunto de datos. Son los años que tiene cada una de las personas que juegan videojuegos. Nosotros salimos a las calles y les estuvimos preguntando a las personas, ¿juegas videojuegos? Sí. ¿Cuál es tu edad? 8 años. Gracias. ¿Juegas videojuegos? Sí. ¿Cuál es tu edad? 20 años. Gracias. ¿Juegas videojuegos? No. Bueno, entonces muchas gracias. ¿Juegas videojuegos? Sí. ¿Cuál es tu edad? 20 años. Gracias. Bueno, ya dijeron 20 años, gracias. Y así hasta que obtuvimos esta respuesta. Entonces, aquí no estoy diciendo que personas de, no sé, 4, 3 años no jueguen, a lo mejor sí juegan. También personas de 25, 26, 28, 30, 40, 50 años. Sino que nada más son las personas con las que nos encontramos y que nos respondieron esas edades. Entonces son las personas, nos encontramos a lo más con una persona de 24 años. Si nos hubiéramos encontrado con alguien de 30, pues hubiéramos escrito 30. No nos encontramos con alguien de 30, pues no lo ponemos. Entonces, estos son los datos que nosotros recopilamos, como habíamos visto anteriormente, mediante encuestas, entrevistas, bueno, censo pues no está incluido, pero de todo modo lo vamos a meter. Y bueno, observación de algún fenómeno, como se repite constantemente. Entonces ya tenemos los datos, ya les dimos esa interpretación. Es la edad en años que tienen las personas que juegan videojuegos que nosotros entrevistamos. Y bueno, ya tenemos aquí la información, ya podemos extraer varias cosas. Más adelante ya lo veremos, ya cuando estudiemos más a fondo estadística, no temas así introductorios. A partir de un conjunto de datos se pueden obtener muchísimas cosas, muchísimos datos, muchísimos números que se les puede dar diferentes interpretaciones. Las medidas de tendencia central son unos datos que nos permiten evaluar o identificar o analizar, como ustedes quieran verlo, este conjunto de datos. Entonces, supongamos que llega alguien y nos dice, más o menos dame una idea de la edad que juegan, que tienen las personas que juegan videojuegos. Aquí pues los datos son poquitos, pero imagínense que hubiéramos entrevistado a 100, 200, 500 personas. No íbamos a estarle diciendo la edad de cada una de esas 500 personas. En primera, nos tardaríamos mucho y a lo mejor la respuesta la quieren rápido. En segunda, a lo mejor la persona que nos preguntó se aburre, o sea, escuchar 500 números va a terminar así como dormido. Entonces, debe haber una forma en que nosotros digamos un valor aproximado. Ah, no, pues, por ejemplo, se encuentra, casi todos tienen como 16 años más o menos, todos tienen como 18 años, todos tienen como 15 años. O sea, un valor que represente a todos estos. Las medidas de tendencia central son medidas que nos permiten obtener un valor de referencia que sea representativo y que nos represente a todos estos. Vamos a verlo con esta analogía. Ya vimos lo que son los mapas, ya ven cómo era importante ver primero geometría. Entonces vamos a poner que este es el centro de alguna pequeña colonia, alguna ciudad, algún pueblo. Y este es el parque.
alrededor del parque tenemos varias cosas. Por ejemplo, aquí está la escuela. Por aquí está un hospital. Por aquí a lo mejor está una feria. Por aquí están varias casas. Por aquí a lo mejor está el cine. Ahí está. Entonces, supongamos que si se dan cuenta, tenemos diferentes lugares. Supongamos que las personas pues quieren ir a divertirse, quieren ir, no sé, a la feria, o quieren ir, quedan de verse para ir a la escuela, o quedan de verse para ir al cine. Siempre en cada ciudad, en cada pueblo, hay un punto en común en el que dicen, vamos a vernos a tal hora, vamos a vernos en tal lugar. Bueno, aquí en la Ciudad de México, generalmente usamos el metro como referencia y decimos, te veo abajo del reloj de tal estación. Ese es como nuestro punto de referencia. Pero les digo, no les puedo hablar de forma general porque pues, no nada más es aquí en el DF donde me ven. O sea, es en muchísimas, bueno, actualmente Ciudad de México es en muchísimos otros lugares, en otros países. Cada uno tiene su punto de referencia. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Aquí tenemos el parque. Cuando las personas quieren, en esta ciudad, quieren ir a algún lugar, se quedan de ver en el parque. Entonces nos vemos en el parque a tal hora para ir a la escuela, al cine, a la feria. El parque es su punto de referencia. Es como un lugar representativo en el que se pueden reunir y a partir de ahí ir a cualquier otro lugar. ¿Qué tiene que ver esto con las medidas de tendencia central? Algo similar ocurre con los datos. Imaginen que cada uno de estos lugares es un dato diferente. Por ejemplo, a lo mejor aquí es un 8, aquí es 20, aquí sería 5, aquí sería otro 20, 16, 18, 21 y 24. Entonces, cada uno de los lugares nos está representando un dato diferente. El parque es el punto en común, es un lugar representativo, con las medidas de tendencia central, así como en este ejemplo en donde el parque nos representa, es un lugar representativo de todo ese pueblo. Las medidas de tendencia central nos permiten encontrar un valor que sea representativo para ese conjunto de datos. Por esa razón les puse esta analogía. Aquí tenemos varios lugares que están dispersos, diferentes lugares, pero el lugar representativo en el que se pueden reunir todos, se pueden estudiar, observar, todo eso, es el parque. Las medidas de tendencia central son valores que nos representan, así como el parque aquí nos representa todos estos lugares. Una medida de tendencia, a lo mejor vamos a dar un número cualquiera, 18, es un valor que nos va a representar a todo ese conjunto de datos. Y de esa forma no tenemos que estar diciendo todos los datos, sino decimos un valor en el que se encuentran alrededor, como aquí. La escuela, el parque, el cine, la feria, todos están alrededor. Perdón, el hospital, la feria, la escuela, el cine, todos están alrededor del parque. Las medidas de tendencia central, o una medida de tendencia central, es un valor en el que están alrededor todos los demás datos, justo como aquí con este mapa. Esa es la analogía que quiero que vean. El parque es un lugar representativo. Una medida de tendencia central es un valor representativo del resto de los datos, como que lo representa y que como que los ponen altos, como que todos los datos giran alrededor de él. Les digo, pueden usar este ejemplo: parque, un lugar representativo de todos los lugares que están. La medida de tendencia central es un lugar que representa a todos esos datos. Entonces, quizá me extendí un poco, pero quería que quedara claro esto de medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central es un dato que representa a todos los demás, así como en este caso el parque es un lugar que representa a todos los demás.
ahora, existen tres tipos de medidas de tendencia central. El primero de ellos es la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en medio de un conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos estos datos. Para poder encontrar la mediana, necesitamos ordenarlos del mayor al menor. Ahora ya ven por qué en muchos videotutoriales nosotros vimos cómo ordenar datos. Entonces, empezamos a ordenarlos. El más pequeño es este, sería el 5. Luego sería este, el 8. Luego sería 16. Luego sería el 20. Aquí viene algo interesante. Observamos, viene el 18. 18, ahí está. Y luego el 20. Aquí observamos algo interesante. El 20 se repite varias veces. Aunque un número se repita varias veces, tenemos que ordenarlo. No podemos dejarlo fuera. Como decir, pues sigue el 20, pero hay 3 20s, nada más escribimos uno, vamos con el siguiente, 21. No, tenemos que escribir los números aunque se repitan. Entonces tenemos un 20, aquí hay otro 20, aquí hay otro 20. Y ya después que se terminaron de repetir, continuamos ordenando. 21 y 24. Y entonces, la mediana, los datos, no importa el orden, pueden ordenarse del menor al mayor o al revés, del mayor al menor, no importa. El punto es que tienen que estar ordenados. La mediana es el dato que está en medio de ese conjunto de datos que están ordenados. Para poder encontrarla, una vez que hemos ordenado todos los datos, pues vamos tachando un número de la izquierda y un número de la derecha. Luego, otro número de la izquierda y otro de la derecha. Otro de la izquierda, otro de la derecha, y otro de la izquierda y otro de la derecha. O si lo ordenaron de forma vertical, pues van tachando uno de arriba y uno de abajo, de forma intercalada, en extremos. El número que queda en medio, el que sobra, ese valor es la mediana. Entonces, la mediana es un valor que se encuentra en medio de un conjunto de datos. Para eso los datos tenemos que ordenarlos para poder obtener el valor. Si no ordenamos esos datos, vamos a tener un resultado erróneo. Por ejemplo, vámonos aquí. Supongamos que trabajamos así tal cual. Tachamos este con este, luego este con este, luego este con este, luego este con este. Observen el valor que nos quedó, 16. Como no ordenamos los datos, nos dio este valor. ¿Eso qué quiere decir? Que supuestamente la mediana va a ser 16. Pero no. Recuerden que en la mediana los datos deben estar ordenados. Si no, vamos a tener un resultado erróneo. Entonces, para encontrar la mediana, tenemos que ordenar ese conjunto de datos, luego irlos eliminando de extremo a extremo, este con este, luego este con este, así. Y el valor que queda en medio representa la mediana. Entonces, incluso el nombre es muy parecido, mediana. El dato que está en medio de un conjunto de datos que están ordenados, de mayor a menor o de menor a mayor. Incluso para que observen, vamos a ordenarlos ahora de mayor a menor. Sería 24, 21, 20, 20, 20, 18, 16, 8 y 5. Entonces, vamos igual a ir cancelando de extremo a extremo los números.
no importa si ordenan de mayor a menor, bueno, como aquí, o de menor a mayor, la mediana siempre va a ser el dato que está en medio y siempre va a ser el mismo. Pero eso sí, forzosamente deben ordenar los datos. Entonces, esta es una medida de tendencia central. La primera es la mediana. Es un dato que está en el centro de un conjunto de datos ordenados. Y ahora, ¿cómo podemos ver la mediana para poder entenderla? Volvemos a nuestra ciudad. Aquí tenemos el parque. Y aquí tenemos varios lugares diferentes. Si nosotros lo comparamos con un mapa, la mediana es el punto que está en medio de todos esos datos. Como en este caso, el parque es el lugar que está en medio de todos estos lugares. La mediana es un dato que está en medio de todo ese conjunto de datos. Otra medida de tendencia central es la moda. ¿A qué le suena la palabra moda? Generalmente viene con algo que es muy común durante una época. Por ejemplo, la ropa que está a la moda, que es la ropa que más se utiliza, el juego que más compran, que es el juego que está más a la venta o que se vende más. También, por ejemplo, alguna serie que decimos, esa serie es la moda de hoy. Quizá es porque es una serie, es la más vista por todos. Entonces, vamos a aplicar ese mismo concepto. Moda es el valor que más veces se repite de ese conjunto de datos. Entonces, para encontrarlo basta con que observemos los datos. Voy a borrar ya esto. Y escribamos el número de veces que nosotros lo vemos. Por ejemplo, el 8, aquí está una vez. El 20 está 1, 2, 3 veces. Hasta ahorita, el 20 es el valor que más se repite en ese conjunto de datos. El 5 se repite una vez. El 16 una vez. El 18 una vez. El 21, le pongo diferentes símbolos para identificarlos. Una vez. El 24 una vez. ¿Cuál es el número que más veces se repite? Es el 20. Entonces, la moda va a ser el dato que más veces se repita en un conjunto de datos. Voy a ponerlo con otros colores. 20 y 20. Ahora, ¿cómo podemos interpretarlo con un caso de la vida cotidiana? Hagan de cuenta que en un salón de clases una maestra les pregunta, ¿cuál es el postre preferido? Y vamos a dar ejemplos numéricos. 40 alumnos dicen, quiero pastel de chocolate. Y 4 alumnos dicen, yo quiero un flan napolitano. Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí. 40 quieren pastel y 20 quieren flan. No, perdón. 4 quieren flan. Entonces, ¿cuál es el postre que más veces se repitió o por el que más votaron? Fue pastel. Entonces, ahora supongamos que la profesora va con el director y pregunta en su grupo qué es el postre que quiere. Ella va a decir el postre que más veces se repitió, que en este caso es el pastel. Eso es lo que nos representa la moda aquí. Así como la profesora, aunque había personas que querían pastel, otros flan y a lo mejor uno que otro galletas, el valor que más se repitió fue pastel. Entonces la maestra le indicó al director el valor o el postre que más se repitió, como casi ignorando los valores que no se consideran, los que eran muy poquitos, sino que siempre se considera el que más veces se repite. Eso nos representa la moda. En este caso es como si ignoráramos los valores que casi no se repiten y
el valor que más se repite. Ahora, en este ejemplo fue coincidencia que la mediana y la moda nos diera ese valor. Puede ocurrir o puede no ocurrir. No siempre la moda va a ser igual a la mediana. Y la otra medida de tendencia central se le llama media o promedio. Promedio. Entonces llevamos mediana. Es el número que está en medio de un conjunto de datos agrupados. La moda, el número, es el dato que más veces se repite en ese conjunto. Y la media o promedio es un dato estándar que utilizamos como referencia. Volvemos, por ejemplo, al caso de la ciudad. Tenemos aquí el parque. Por ejemplo, aquí están las montañas, hasta por acá está el cine, aquí está la feria, aquí hay unas casas, aquí hay un lago, aquí hay una fábrica, hasta por acá está un zoológico. Ahí está. Entonces, cada uno de estos lugares nos representan los datos, pero como punto de referencia nosotros utilizamos el parque para llegar a cada uno de esos lugares. Algo así podemos verlo con la media. No se confundan, nada más por el nombre parece ser que la media y la mediana son las mismas, pero no, son valores completamente diferentes. La media es un punto de referencia que nosotros utilizamos y la mediana es un punto que está en medio. Por ejemplo, aquí la media, en este ejemplo, es el parque, porque es un punto de referencia. Pero, por ejemplo, el parque no es la mediana, porque no está al centro de todos. Observamos que la fábrica, por ejemplo, está más cerca, pero el zoológico está más lejos. Entonces, la mediana es un punto que está en medio y que siempre se mantiene la misma distancia de todos, casi como si fuera una circunferencia. Tenemos el centro y bueno, la circunferencia, el centro siempre está a la distancia de todos los puntos. Y la media es un valor representativo, pero no necesariamente está en medio. Por ejemplo, puede ser aquí. Aquí ya no está en la parte central de la circunferencia. Este lado está más cerca, pero este lado está más lejos de ese punto. Entonces, esas son las diferencias entre la media y la mediana. La mediana siempre va a ser un punto que está en medio de todos los demás. Pero la media es un valor representativo que no siempre va a estar a la misma distancia de todos los demás puntos. Aquí, por ejemplo, el parque no está a la misma distancia de la fábrica que del zoológico. Y sin embargo, se utiliza como un punto de referencia para que todos se reúnan. En cambio, cuando vimos la mediana, vimos que el parque, por ejemplo aquí, parque está a la misma distancia de todos los lugares. Entonces, este sería un ejemplo de mediana y este un ejemplo de moda. Aquí el parque está a la misma distancia de todos los lugares. Eso se debe a que está en medio, en el centro. Y la media es un punto de referencia, pero no siempre va a estar a la misma distancia de todos los datos o de todos los lugares. Ahora, la media es la medida de tendencia central que más cálculos se deben de realizar para poder obtenerlo. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente son dos pasos. El primer paso es sumar todos los datos que nosotros tenemos. Aquí los pueden acomodar como ustedes quieran para realizar la suma, no hay tanto problema. 20 más 20 más 20, más 18 más
80, 8 y 5. Entonces, para obtener la media o promedio, se conoce comúnmente como promedio. Primer paso, sumar todos los datos. Entonces, 8 y 6, 14. Y 4, 18. 19, 27, 32. Llevamos 3. 3 y 2 son 5. Y 2, 7. Y 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 152. Para obtener la media, primer paso es sumar todos los datos. Segundo paso, el resultado lo vamos a dividir entre el número de datos que nosotros tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Entonces, primer paso, para obtener la media, sumamos todos los datos. Segundo paso, el resultado de la suma lo dividimos entre el número de datos. Realizamos la suma. 9 entre 15 son 1. 1 por 9, 9 para 15, 6. Bajamos el 2. Un número multiplicado por 9 nos da 62. Sería 54, 63. Sería 6. 6 por 9 son 54 para 62, 8. Bajamos un 0. Un número multiplicado por 9 nos da 80, sería 8. 8 por 9 son 72 para 88. Bajamos un 0. Se va a seguir repitiendo. Un número multiplicado por 9 nos dé 80, sería 8. 8 por 9, 72 para 88. Entonces le vamos a dejar hasta ahí. El resultado de la media es 16.88. Observen cómo el valor es completamente diferente a la mediana. Era lo que les decía hace un momento. Ahora, a esta media que nosotros calculamos se le conoce como media aritmética. Existen otros tipos de media, pero eso los vamos a ver ya más adelante, que son la media geométrica y la media armónica. Entonces, estos son las tres medidas de tendencia central que se emplean. Son diferentes formas de encontrar un valor que nos represente a ese conjunto de datos. La mediana, que es un dato que está en medio de ese conjunto de datos ordenados. La moda, que es un valor muy repetitivo, y la media o promedio, que es un valor representativo, que como podemos ver aquí, no necesariamente está en el centro. Por eso les ponía los ejemplos aquí de un mapa y aquí de otro, donde el parque era un lugar representativo, pero no estaba a la misma distancia de todos los sitios. O bueno, aquí en este caso, en el ejemplo que se había puesto aquí, el parque sí estaba a la misma distancia. Entonces, estas son las tres medidas de tendencia central que existen: mediana, moda y media. Son valores representativos. Si se dan cuenta, para cada uno de ellos hay que hacer diferentes cosas. Son valores representativos, pero tenemos que considerar diferentes aspectos. Por esas razones que no existe uno, porque a lo mejor algunos dirán, pero es que la media está muy alejado del conjunto de datos. O por ejemplo, la moda, pues sí se repite más veces, pero no representa gran cantidad. O la mediana, pues es que sí es un valor que está en medio, pero qué tal si hay más valores, valores numéricos más grandes del otro lado. O sea, hay muchísimos aspectos que luego hay que considerar. ¿Cuándo se usa cada una? Lo vamos a ver ya en el siguiente video. Ahorita nada más es la idea de esto es que conozcan las tres medidas de tendencia central que más se utilizan. Mediana, el dato que está en medio de un conjunto de datos ordenados. Moda,
el dato que más se repite. Y la media es un dato representativo de ese conjunto. Para obtener la media, primero sumamos todos los datos y el resultado lo dividimos entre el número de datos. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Fuimos a entrevistar, a preguntarle a las personas y encontramos a un alumno. No dice la edad, no dice la escuela, no dice el grado, porque eran datos que no nos interesaban. Bueno, al menos de momento, a lo mejor después sí. Entonces nada más nos interesaba conocer las calificaciones de las materias que llevaba esa persona. Los valores que nos dio son 7.9, 8.4, 9.6, 10 y 9.6. A lo mejor ese 10 es de matemáticas. Bueno, eso espero. Entonces, estos son los datos que nos proporcionó ese alumno. Ahora, ya tenemos este conjunto de datos. Nos piden calcular sus medidas de tendencia central. O sea, alguna medida que nosotros utilicemos como referencia, que son la mediana, la moda y la media o promedio. Entonces, primer paso, primera medida, mediana. Para obtener la mediana, nosotros tenemos que ordenar como queramos, de mayor a menor o de menor a mayor, ese conjunto de datos. Vamos a ordenarlos de menor a mayor. 7.9, 8.4, 9.6, 9.6 y 10. Y ahora vamos a ir cancelando los valores de extremo a extremo para obtener el valor que se queda en la parte central. Este con este y los borramos. Luego este con este. Y el valor que queda en medio es 9.6. Entonces, la mediana de ese conjunto de datos es 9.6. Ese valor que está en medio. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, seguramente muchos habrán pensado, esta calificación está muy por debajo. Entonces seguramente han de pensar, ¿cómo el 9.6 puede ser una cantidad representativa si sacó calificaciones muy bajas? Esa es la razón por la que existen las otras medidas de tendencia central. Porque, por ejemplo, si nosotros ordenamos los datos, puede que nosotros tengamos un valor en la parte central, que es la mediana. Pero puede que los demás datos estén muy alejados. O sea, el 7.9 es un dato que sí está muy lejos del 9.6. Y el 10 está muy cercano al 9.6. O sea, no tiene comparación. Mientras que este está muy lejos, este está muy cerquita. Por eso es que existen otras medidas de tendencia central. Porque, por ejemplo, en este caso, la mediana, aquí no sería un valor representativo, porque tenemos aquí un valor que está muy alejado. Y que decimos, pero es que ¿cómo puede ser 9.6 una calificación aceptable? Un valor muy representativo si tiene varios valores que están muy por debajo. Pero bueno, ese es el valor que nos resultó. Ahora vamos con la moda. Es el valor más repetitivo. En este caso, ¿cuál es el valor que más veces se repite? 9.6. Se repite dos veces. El 7.9 nada más una vez, el 8.4 una vez, el 10 una vez. Entonces aquí la moda, recuerden, es el valor que más veces se repite, sería 9.6. Y la media, primer paso para calcular la media, tenemos que sumar todos los datos. 7.9, 8.4, 9.6, 9.6, el 10. Cuando le ponemos ahí el 0 para completar, realizamos esa suma. 9 más 4 son 13, más 6, 19, más 6, 25. Llevamos 2. 2 y 7 son 9, y 8, 17, y 9, 26, 35, 45. Ahora, ya que sacamos la suma, el siguiente paso es dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 45.5
observen cómo en la división la suma va adentro y el número de datos va afuera. Les digo esto para que no lo vayan a poner al revés y les salga un resultado erróneo. Un número multiplicado por 5 nos da 45, sería 9. 9 por 5 son 45. Para 45, 0. Bajamos el punto. El 5, subimos el punto. Un número multiplicado por 5 nos da 5, sería 1. 1 por 5, 5 para 5, 0. Y el promedio que obtuvo este alumno de sus calificaciones fue 9.1. No le fue tan mal. Entonces, observen cómo este valor, como que sí ya es un poco más aceptable, porque está entre el 7.9 y entre el 10. Como que estos dos datos están un poquito más cercanos a este. Ya no es tanta la diferencia. Por ejemplo, entre el 7.9 y el 9.6, o el 9.6 y el 10. Entonces, esta es la media o el promedio. Como ven, es algo relativamente simple. Aquí podemos poner varios ejemplos. Los vamos a resolver en 4 o 5 minutos. Lo importante más que nada es que entiendan qué significa media, moda y mediana. Fue donde más me tardé explicando. Porque pues sí, podemos saber cómo calcularlos. La media ordena los datos, aquí está el medio. La moda, el valor que más se repite. La media, pues sumas y luego divides. Pero, ¿qué significan realmente? Por eso fue que les puse todas estas analogías. La mediana es un punto que está en medio y que está a la misma distancia de todos esos puntos. La moda es el valor que más se repite. Y la media, pues es un dato que representa a todos esos. Entonces, si por ejemplo al alumno le preguntaran una calificación representativa, un dato que representa a todos esos datos, puede decir cualquiera de estos tres. Puede decir la mediana, la moda y la media. A lo mejor dice, saca la mediana y dice 9.6 para que piensen que pues, va muy bien. O a lo mejor dice, no, es que quiere ser una persona más honesta, entonces pues saca la media y dice 9.1. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. El número de películas que han visto las personas. Entonces fuimos con varias personas, bueno, con 5 nada más, y les preguntamos la cantidad de películas que habían visto en los últimos 4 meses. Y las respuestas fueron estas: 38, 25, 25, 94, 38. Entonces tenemos que encontrar unos datos o algún dato que sea representativo, que no represente al resto de los números. Entonces, otra forma de verlo es como, por ejemplo, en un grupo de alumnos siempre está la persona que habla por todos ellos, como el representante, y que va con el director, que organiza los eventos, esto, el otro, aquello. Entonces, de la misma forma, estos tres datos es un dato únicamente que va a representar a todos los demás, así como el representante de un grupo de alumnos. Nada más que, bueno, a lo mejor un representante lo elige por sus calificaciones, otros por la facilidad con la que organiza los eventos, otro porque conoce a los profesores. O sea, hay distintos aspectos para elegir cada uno de los representantes. Lo mismo ocurre con la mediana, con la moda y con la media. Se toman diferentes características o rasgos que nos permiten elegir cada una de estas medidas. Así pueden ver cada uno de estos datos como un dato representante de todos los demás. Entonces empezamos con la mediana. Para obtener la mediana tenemos que ordenar los datos. Entonces empezamos de menor a mayor: 25, 25, 38, 38, 94. Entonces empezamos a borrarlos de extremo a extremo. Luego y queda ese dato en la parte del medio. Entonces, es el dato que está en medio de todo ese conjunto de datos. Entonces, la mediana es 38. Ahora vamos con la moda. Recuerden, la moda
es el dato que más veces se repite. Pues aquí tenemos el 38, aquí está el 38. Se repite 2 veces. Luego aquí tenemos el 25 y aquí tenemos también el 25. Se repite 2 veces. Y aquí tenemos el 94. Entonces vamos a acomodarnos por el número de veces que se repiten. 38 se repite 2 veces. El 25 también se repite 2 veces. El 94 se repite 1 vez. Entonces nosotros observamos que hay 2 datos que se repiten el mismo número de veces. Estos 2 datos son los que más veces se repiten. Pero observamos que ambos datos se repiten el mismo número de veces. Si hubiera un dato que se repitiera 3 veces, entonces pues tomamos ese dato. Pero como estos 2 datos son los que más veces se repiten y ambos datos se repiten 2 veces, entonces vamos a tomar como moda los 2 valores. 38,25. Va a haber así conjuntos de datos en donde haya una moda, 2 modas, 3 modas, 4 modas, 5 modas y así sucesivamente. No crean que la mediana es así, únicamente es un valor. Lo mismo la media, nada más va a haber un valor. Pero de moda puede haber ocasiones en las que haya una, como en los ejemplos anteriores, 2, como en este ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000 datos. Entonces, siempre la moda va a ser el número, el dato que se repita una mayor cantidad de veces. Pero si 2 o más datos se repiten la misma cantidad de veces, entonces escribimos 2 datos. Ahora, para esto recibe un nombre. Cuando un conjunto de datos tiene 2 modas, se le llama bimodal. Cuando tiene 3 modas, se le llama trimodal. Cuando tiene 4 modas, se le llama tetramodal. Y así sucesivamente. Recordamos las terminaciones que nosotros vimos ya hace bastantes videotutoriales que nos indican un número en griego. Por ejemplo, pentágono, penta quiere decir 5 ángulos o 5 lados. Hexágono, hexa quiere decir 6, hepta 7, octa 8, nona 9, deca 10. Lo mismo vamos a aplicar aquí. Tetramodal tiene 4 modas. Pentamodal tiene 5 modas. Hexamodal tiene 6 modas. Heptagonal 7 modas y así sucesivamente. En este caso, a este conjunto de datos lo vamos a llamar conjunto bimodal. Ya que posee 2 modas diferentes. Aquí está. Entonces se puede presentar este caso. Ahora vamos con la media. Entonces, para eso vamos a sumar los datos. 38, 25, 25, 94, 38. Más 8 y 5, 13. Y 5, 18. Y 4, 23. Y 8, ya me perdí. 8 y 5, 13. Y 5, 18. Y 4, 22. Y 8, 30. Llevamos 3. 8, 5, 13. 5, 18. 2, 30. 3, 6, 8, 10. 19, 22. 220. Y ahora la suma la vamos a dividir entre el número de datos. 220 entre 5 datos. Un número multiplicado por 5 nos da 22, sería 4. 4 por 5 son 20, para 22, 2, bajamos un 0. Un número multiplicado por 5 nos da 20,
resultado es 44. Entonces, esa es la media. Como ven, es exactamente lo mismo. Lo único ahora nuevo, pues es que en la moda tenemos dos datos. ¿Sí? A ese conjunto le llamamos bimodal porque tiene bimodal. No sé por qué puse modal. Ahí está. Bimodal porque tiene dos datos. Si tuviera tres datos en la moda, sería trimodal. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. El número de películas que las personas han visto en los últimos meses. 2 meses, vamos a poner. Entonces han visto algunos 27 películas. Bueno, una persona vio 27 películas, otra 15, otra 15, otra 38 y otra 27. Entonces necesitamos buscar algún dato representativo que nos represente a todos estos números. Otra forma de verlo es la siguiente. Hagan de cuenta que existe un grupo de alumnos, pero necesitan a un alumno que hable por todos. Alguien que vaya, por ejemplo, con el director, alguien que organice los eventos, alguien que platique con los profesores, cosas así. Ese alumno pues es un alumno representante, alguien que representa a todos los demás. Algo similar ocurre con estos datos. Así como necesitamos a un alumno que represente a todos los demás, necesitamos un dato que represente a todos los demás datos. Entonces, pero bueno, se siguen distintos criterios. Por ejemplo, los alumnos, a lo mejor como representante, escogen al que tiene las más altas calificaciones, o al que conoce mejor a los profesores, o al que puede expresarse de una mejor manera. Entonces, son diferentes criterios para elegir a un representante, y bueno, al final pues eligen los tres. Algo similar ocurre aquí. Así como con los alumnos necesitamos a alguien que nos represente, aquí necesitamos un dato que represente a ese conjunto de datos. Pero como hay distintos criterios, entonces se eligen diferentes maneras de escoger a ese dato representante, que en este caso es la mediana, la moda y la media. Entonces, el número de películas que aquí tenemos, necesitamos un dato que representa a todos estos. En este caso les digo, estamos trabajando con poquitos datos, entonces pues sí podemos decirlos, pero ya cuando trabajemos con 100, 200, 1000, 2000, muchísimos datos, 1.000.000 de datos, ahí sí necesitamos un solo dato que represente a todos. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a calcular la mediana. Para eso tenemos que ordenar los datos. Sería 15, 15, 27, 27, 38. Los ordené de menor a mayor. Entonces vamos a irlos eliminando. Este con este con este, y queda en medio este. En medio de ese conjunto de datos queda el 27. Entonces esa es la mediana. Ahí está. Ahora vamos con la moda. Recordemos que la moda es un dato que se repite varias veces. Es el dato que se repite una mayor cantidad de veces. Vamos a escribirlos aquí. El 27 se repite dos veces. Luego vamos con el 15. El 15 se repite 2 veces. 2. Y por último tenemos el 38, que se repite una vez. Aquí tenemos dos datos que se repiten el mismo número de veces. Aquí está el número de veces que se repiten. Y además son los datos que más veces se repiten. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Tomamos el 27 o tomamos el 15? ¿Cómo? Entonces, cuando tengamos 2 o más datos en donde el número de veces que se repite sea el más alto y además sea el mismo, escribimos esos dos datos. Entonces sería tanto el 27 como el 15. Otro ejemplo. Supongamos que cuando acomodamos los datos tenemos algo así. El 15 se repite 3 veces, el 17 se repite 3 veces, el 18 se repite 2 veces, el 4 se repite 2 veces, el 7 se repite una vez. Entonces, acomodamos los datos y así es
conjunto de datos, el 15 se repite 3 veces, el 17 3 veces. Entonces observen, aquí los números se pueden repetir varias veces, pero solamente vamos a tomar los números en donde el número de repeticiones sea el más grande, cuando se repita una mayor cantidad de veces. Aunque sean los más altos, si el número de repeticiones es el mismo, se escribe 2 veces. En este ejemplo, pues sería el 15 y el 17 la moda. O incluso puede haber un tercer dato, por ejemplo 25, también se repite 3 veces. Estos 3 datos son los que se repiten una mayor cantidad de veces. Y como son los más altos y además se repiten el número de veces, entonces se escribirían. Estos 3 serían la moda. Entonces, la moda es la única medida de tendencia central que puede tener varios datos. La mediana únicamente 1, la media también, pero la moda puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 2000, 1.000.000 de datos. Cuando tiene 2 modas, al conjunto de datos se le llama conjunto bimodal. Si tuviera 3 modas, se llamaría trimodal. Si tuviera 4, se llamaría tetramodal. Si tuviera 5, pentamodal. 6, hexamodal. 7, heptamodal. Parece trabalenguas. 8, octamodal, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, como en la moda tenemos 2 datos, a ese conjunto lo vamos a llamar bimodal. Entonces, ahora ya nada más vamos con la media. ¿Dónde está el borrador? Acá está. Entonces, para la media o promedio, primero tenemos que sumar los datos. 27 más 15 más 15 más 27 más 38. 15 y 15 son 30. 27 y 27 son 54. 30 y 54 son 84. 38. 84, 38, 80, 84 son 114, 114, 122. Creo que 122, ahorita hacemos la suma. 7 y 5 son 12, y 5 17, y 7 14, y 8 son 22. Llevamos 2. Sí, 7 y 5 son 12, y 5 14. 7 son 24, 32, llevamos 3. 3 y 2 son 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ahí está, 122. Y ahora, este valor lo utilizamos para dividirlo entre el número de datos. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5. 5 entre 12, digo, un número multiplicado por 5 nos dé 12 sería 2. 2 por 5, 10, para 12, 2, bajamos el 2. Un número multiplicado por 5 nos dé 22, sería 4. 5 por 4, 20, para 22, 2. Subimos el punto, bajamos un 0. Un número multiplicado por 5 nos dé 20, sería 4. 4 por 5, 20, para 20, 0. Si tienen dudas, por eso en un principio les comentaba que deben saber cómo hacer todo este tipo de operaciones. Si tienen duda de cómo hacer esta división, pueden consultar los videotutoriales de división de decimales. Lo encuentran en este canal. Entonces, la media es de 24.4. Y estos son los resultados. Entonces, como ven, el procedimiento es exactamente el mismo. Ahora, lo único nuevo que sacamos fue esto de la moda, de que puede tener 2, 3, 4, 5 datos, y dependiendo del número de datos recibe un nombre. Ahora, si se dan cuenta, nada más agregan la palabra modal, y
y antes agregan la terminación en griego que habíamos visto anteriormente de los números. Pi quiere decir 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona o enea 9, deca 10. Entonces nada más agregan la terminación modal y dependiendo del número de datos agregan el prefijo que indica el número. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Ingresos de un negocio en un mes. No sabemos cómo contabiliza sus ingresos, si es cada semana, cada 4 días, cada 5 días, no sabemos. Nos dieron estos datos. Entonces 700, 850, 400, 900, 1000 y 500. Incluso no sabemos si son monedas, semillas, dulces, videojuegos, no sabemos qué es, pero bueno, así nos dijeron. Entonces nos piden obtener la mediana, la moda y la media. Vamos a empezar con la mediana. Para eso ordenamos los datos. Sería 400, 500, luego 700, 850, 900, me falta uno, y 1000. Listo. Entonces vamos borrando valores. Sería este con este con este, y si borramos este con este, observen, ya no tenemos ningún valor. Va a haber ocasiones en las que la mediana no va a estar exactamente en el centro. En el centro observamos que quedaron 2 datos. De hecho, esto ocurre cuando el número de datos es par. Si el número de datos fuera impar, como en los ejemplos anteriores, la mediana va a ser un dato que va a quedar en medio. Pero cuando el número de datos es par, van a quedar 2 datos en medio de esa lista. ¿Qué hacemos en ese caso? Cuando se nos presente este caso en el que tengamos 2 datos en la parte del medio, lo que vamos a hacer es sumarlos y el resultado lo vamos a dividir entre 2. Es decir, esto más 850 entre 2. Entonces les digo, cuando el número de datos sea impar, ya ven por qué también les enseñé los conceptos de par, impar, todo eso. Cuando el número de datos sea impar, la mediana se va a estar en medio de sus datos. Pero cuando el número de datos sea par, como en este caso, vamos a tener 2 datos. Para obtener la mediana, sumamos esos 2 datos que quedaron en el centro y el resultado lo dividimos entre 2. 700 más 850 nos da 1550. Entre 2. Y eso nos da 750, 775. Y ese es el resultado. Como les había comentado, la mediana nada más es un dato. No podemos tener 2 o 3 datos como en la moda. Nada más es un dato. Entonces, cuando en el centro queden 2 datos, los vamos a sumar y el resultado lo dividimos entre 2. Y así es igual a la mediana. Ahora vamos con la moda. Observamos. Se repite el 700 una vez, el 850 una vez, el 400 una vez, el 900 una vez, el 1000 una vez y el 500 una vez. No hay datos que se repitan más de una vez. Por ejemplo, no el 700 no lo vemos repetido, ni el 800. No hay ningún dato que se repita. Entonces, pueden existir conjuntos de datos en donde no haya ningún dato que se repita. Cuando eso ocurra, no tenemos moda.
Cuando no hay moda, decimos que ese conjunto de datos es un conjunto amodal, o sea que no tiene moda. Aquí no podemos poner 0, ojo, porque si ponemos 0 estamos indicando que el número que se repite varias veces es el 0, cosa que es falsa porque aquí no tenemos el 0. Entonces por esa razón ponemos una línea o ponemos no existe moda. Si ponemos 0, entonces estamos indicando que el 0 se repite varias veces, cosa que no es cierto. Entonces, cuando ningún dato se repita, no tenemos moda y el conjunto es amodal. Y ahora ya nada más falta calcular la media. Para eso tenemos que sumar 700 más 850 más 400 más 900 más 500 más 1000. Realizamos la suma de los datos. Aquí sería 0, sería 5, 7 y 8 son 15, y 9 son 19, y 9 son 28, y 5 33. Llevamos 3, 4. 4350. Y luego ese resultado lo vamos a dividir entre el número de datos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Un número que multiplicado por 6 nos da 43 sería 7. 7 por 6 son 42. Para 43, 1, bajamos el 5. Un número que multiplicado por 6 nos da 15 sería 2. 2 por 6, 12. Para 15, 3. Bajamos el 0. Un número que multiplicado por 6 nos da 30 sería 5. 5 por 6 son 30. Para 30, 0. Y entonces la media o promedio es de 725. Entonces, como ven, el cálculo de esto es exactamente lo mismo. La mediana, su concepto es el mismo. Es un valor que está en el centro. Nada más que como aquí tenemos 2, cuando tengamos 2, lo sumamos y al resultado lo dividimos entre 2. Y así ya obtenemos el valor que está aquí. El valor que nosotros obtuvimos se supone que es un valor que está entre 700 y 850. Por eso es que realizamos estas operaciones. Moda. Si un dato no se repite, entonces no tiene moda. Y decimos que es un conjunto amodal, es decir, que no tiene moda. Y bueno, la media aritmética se calcula de la misma forma. Entonces, en esencia los conceptos son los mismos, nada más que ahora vimos el caso en el que la mediana ya se compone de dos datos, que cuando nosotros ordenamos esos datos vamos a tener 2, y cuando tengamos 2 pues tenemos que calcular un valor intermedio. Lo calculamos de la siguiente forma: sumando esos dos valores que están en medio, lo dividimos entre 2, y bueno, modo pues que no se repite. Entonces, esto sería todo con respecto a medidas de tendencia central. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Aquí pueden usar su calculadora si quieren, para que no estén haciendo todas las operaciones a mano. Entonces, los ejercicios son: primero, aquí tenemos un conjunto de datos: 17, 18, 33, 29, 14, 19, 35 y 2. El segundo es 14, 38, 29.5, 14, 16, 39, 17. El tercero es 20, 40, 20, 60, 70, 40, 98, 20, 60, 40. Entonces, calcular la mediana, la moda y la media, o bueno, promedio. También, si algún conjunto es amodal, o sea que no tiene moda, indicar cuál es. Y si algún conjunto es bimodal, trimodal, tetramodal, indicar cuál es. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse,
para el